Amén y amén. La razón por la que pedí que la leyéramos cada uno es por lo que, por lo general, y no estoy acusando a nadie, por lo general, incluso si acuso a alguien, me acuso yo. Cuando muchas veces leemos este tipo de capítulos en donde hay o genealogías o hay digamos, yo lo diría como un informe que Nehemías está haciendo de tal manera organizada que nos perdemos y creemos que ahí no hay nada que el Señor nos pueda decir a nosotros. ¿Y por qué lo puse a leer a cada uno de ustedes? Para que cada uno estuviera concentrado en el versículo que le tocaba. Perverso, pero igual, hermanos, porque si Nehemías 3 está, es porque tiene que estar. Amén. En el capítulo 3, o este capítulo 3, pone de manifiesto la extraordinaria capacidad, primero, de Nehemías para motivar y organizar a un grupo de personas importantes, porque hay un grupo de personas y una masa de personas importantes en esta narración. Si bien su nombre no aparece en el capítulo, ahorita Eve leía un Nehemías allí, pero ese no es el Nehemías que pertenece al libro como tal. El contexto sí deja poca duda de que él fue el que dirigió el proyecto. Veíamos a Nehemías desde el capítulo 1 y 2 cómo venía orando para ir a restaurar al pueblo de donde él pertenecía, y de tal manera fue organizando y fue dirigido incluso por el rey Artajerjes. Muchas manos dirigidas por un liderazgo múltiple realizaron el trabajo. El capítulo enumera, hermanos, 41 tramos y los equipos que lo construyeron. La labor se repartió entre grupos ya existentes, familias, habitantes de determinada ciudad o región que no necesariamente eran de allí cerca, sino que viajaban, y diversos gremios que podemos ver en la narración, como sacerdotes, vemos levitas, vemos servidores del templo, vemos orfebres, vemos perfumistas y vemos comerciantes. Los jefes de cada una de estas manadas o grupos fueron líderes reconocidos. Podemos ver rápidamente varias cosas en este capítulo, a pesar de que por encima veamos solo nombres de personas y lugar del tramo que construyeron. Por ejemplo, en primer lugar, vemos que el pueblo lo que comenzó lo terminó. ¿Quién leyó el último versículo? Gabriela. Y Gabriela, cuando lee el último versículo, ¿a qué tramo se refiere? A la puerta de las ovejas. ¿Y cuál fue el primer versículo que yo leí? ¿Cuál tramo? La puerta de las ovejas. Entonces, el pueblo lo que comenzó, lo terminó. Inicia en la puerta de las ovejas y termina en la puerta de las ovejas en el versículo 32. Pero también vemos que participaron personas que estaban allí en el lugar, allí, los dispersados que estaban llegando, y otros vinieron de diferentes lugares a servir en la construcción o restauración de estos muros. También vemos aún que los sacerdotes, si bien escucharon y leyeron, los sacerdotes estuvieron involucrados activamente en el trabajo del pueblo. Lo vemos en el versículo 1, lo vemos en el versículo 4, lo vemos en el versículo 21, lo vemos en el versículo 22, en el versículo 28 y en el versículo 29. Entonces podemos deducir, hermanos, que esta obra, a pesar de que era una obra física, un muro que estaban levantando, a pesar de eso, era una obra sagrada, porque los sacerdotes no hacían nada que no fuera sagrado. También participaron de la construcción de este muro otros que participaban en el templo. ¿Quiénes son? Los levitas. Lo vemos en el versículo del 17 al 20, en el versículo 26 y en el mismo versículo 29 donde están los sacerdotes en la parte B. Entonces, tanto para los sacerdotes como para los levitas, que son servidores del templo, esta tarea era demasiado importante y sagrada. No siendo coincidencia, los sacerdotes del versículo 1 construyeron la parte del muro que, ¿cómo es llamada? La puerta de ¿qué? De las ovejas, ¿cierto? Esta era la puerta por donde entraban las ovejas que iban directo al templo para ser sacrificadas. ¿Para qué? ¿Para qué las ovejas iban a ser sacrificadas? Para el perdón de los pecados del pueblo.
El versículo 1, además, cuando dice ellos arreglaron, esa palabra arreglaron en el original traduce algo así como consagrar o santificar. Es decir, los sacerdotes no solo levantaron el muro de la puerta de las ovejas por donde pasaban las ovejas que iban al templo que estaba dentro de ese muro, dentro de la ciudad, sino que también santificaron ese muro que hicieron, o esa parte, esa porción que hicieron. Entonces, hermanos, la tarea sacerdotal allí, a pesar de que no era hacer el sacrificio en esos momentos, era sagrada y consagrada a Dios. También vemos que Jericó, en el versículo 2, queda a unos 30 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Fue una de las varias ciudades de Judá que enviaron equipos. Entonces no podemos decir que todos estaban allí, sino que hubo muchos que viajaron hasta allá para construir el templo. El versículo 3 nos lo dice. El versículo 5 nos dice los tecoitas, ¿cierto? El versículo 7, el versículo 13, el versículo 27, Sená, los tecoitas, los de Gabaón, los de Mispa y los de Zanoa. La frase también con sus cerraduras y sus cerrojos que leyeron varios cuando no todos los textos que construyeron muros decían, pero algunos decían con sus cerraduras y sus cerrojos, indica que la puerta se completó hasta los últimos acabados, así como lo dice el versículo 3, el versículo 6 y los versículos del 13 al 15. Los cerrojos eran las trancas y las cerraduras eran las argollas u otros dispositivos en que las trancas se insertaban. ¿Sabe cuáles son las maderas? Los candados. Ese era el llave de la época. En medio de todo esto, vemos un solo punto negro, si lo podemos llamar así. ¿Alguien detectó el punto negro? ¿En qué versículo está? En el versículo 5, ¿cierto? Fueron los líderes de los tecoitas. Y ojo, fueron los líderes. Los tecoitas sí fueron, el pueblo sí fue, pero sus líderes no fueron, no quisieron servir a esta obra. Ese es el único punto negro que vemos allí. Pero también podemos ver que algunos de estos servidores para la construcción del muro no solo hicieron lo que iban dispuestos a hacer por sugerencia, sino que hicieron más de lo que les tocaba hacer. Varios de ustedes leyeron en el versículo 19, en el 20, en el 27 y incluso en el 30 leyeron la palabra otro tramo. Construyeron otro tramo. O sea, no solo construyeron el que ellos fueron a hacer, el que seguramente Nehemías y el grupo de líderes le dijeron, mira, a ti te va a tocar este de aquí, a ti este, sino que terminaron y fueron allá también a ayudar y a construir otros tramos del muro. No le pidieron sino 1 milla y caminaron 2. Y como lo dijo ahorita, no se debe confundir a Nehemías, hijo de Azbuc, en este versículo 16, con el hijo de Acalías, que es el Nehemías líder de esta historia. Y también, mis hermanos, muchos de los que trabajaron en esta obra lo hicieron, había un detalle también en medio de la narrativa, lo hicieron al frente de sus casas. En definitiva, mis hermanos, es la obra del Señor lo que produce todo esto. Él coloca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él movió personas locales y de afuera para el cumplimiento de su propósito. Movió a sacerdotes, movió levitas, movió comerciantes, movió gobernadores y todos los demás los colocó al servicio suyo. Mientras que esta historia se ve solo terrenal, definitivamente es una orden celestial. El cielo que gobierna hoy es el mismo cielo que gobernaba entonces, porque quien habita allí es poderoso para llevar a fin el mismo ha establecido. Y no podemos decir
¿Con qué motivación estaban los sacerdotes? ¿Con qué motivación estaban los levitas? ¿Con qué motivación estaban los perfumeros? ¿Con qué motivación estaban los orfebres? ¿Con qué motivación estaban los comerciantes? Porque no conocemos su razón. Y podemos decir, quizás, a pesar de que estaban entrando en una sola hora, ir acercando el muro para adentro estar la ciudad, a pesar de eso, individualmente podían tener diferentes motivaciones. Los sacerdotes y los levitas, ¿cuál era la motivación? ¿Cuál era? El templo. Vamos a ayudar aquí porque este es el templo. Pero ¿sería que esa es la misma motivación de los comerciantes? ¿El templo? ¿Cuál era la motivación de los comerciantes entonces? Comerciar. Seguridad. ¿Cómo amplío mi negocio aquí cuando ya esta ciudad? Vamos a ayudar. El perfumero, el orfebre, todos. Los gobernantes de otras ciudades. ¿Cuál era su interés? No lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que no era el templo. Es posible que sea también aún el comercio. Impuestos tal vez. Cualquier cosa. Pero al final del día sí podemos deducir, mis hermanos, sí podemos deducir que no todos podrían tener la misma motivación a pesar de que estaban trabajando dentro de la misma obra. ¿Y qué aplicaciones prácticas podemos ver de este capítulo 3? Se dice que una iglesia es un organismo organizado, ¿cierto? Tiene vida como si fuese un cuerpo humano. También tiene organización como si fuese un cuerpo humano. Cada miembro tiene importancia y cada uno tiene una función. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, la obra del Señor, esa misma obra que actuó hacia el muro, porque es una obra de Él cumpliendo sus preceptos, su decreto. Asimismo, la obra del Señor es para todos. Es para todos. Aquellos que pertenecen a este muro que se llama ahora su iglesia, que el cual no está cercado por muro físico, pero sí está cercado por su elección, porque Él cerca su iglesia. La obra del Señor es para todos. Los ministros, por ejemplo, nos dan ejemplo, deben ser un modelo en su trabajo como lo era el sumo sacerdote y los demás sacerdotes, al igual que los levitas. No siempre necesitamos todos viajar lejos para trabajar de acuerdo con el plan de Dios, pero sobre todo cuando hay algo que hacer frente a nuestra propia casa en la obra del Señor. ¿Se acuerdan? Los que quieren viajar a África. A veces Dios nos indica que debemos trabajar lejos de nuestra casa también. A veces los que tienen talentos y dones específicos tienen que hacer trabajos comunes. Esto no es porque yo predico, entonces yo no puedo cargar una silla, o yo predico, yo no puedo hacer el aseo en la iglesia. No. Miren a los sacerdotes. Para ellos era consagrados a su Señor y así debemos ser todos, consagrados a Dios en medio de cualquier cosa que estemos haciendo. Pero en segundo lugar, la obra del Señor debe continuar a pesar de la falta de cooperación de algunos. Que quede claro. ¿Se acuerdan lo del versículo 5? ¿Cuántos tecoitas pueden haber entre nosotros? Esos líderes. Siempre habrá algunos de la congregación que no participan porque piensan que ellos son demasiado importantes. Los demás miembros de la congregación, aún los más cercanos a esos que desprecian trabajar para la obra del Señor, deben continuar con su importante tarea. A los habitantes de Tecoita no les importó en ninguna manera que sus líderes no fueran y viajaran a construir. Ellos no solo, y si ven bien el texto, ellos no solo construyeron el tramo que les tocaba, sino que construyeron otro tramo. O sea que eso no fue desmotivación para los tecoitas no ver a sus líderes trabajando. Y eso nos debe dar una lección a nosotros como iglesia. ¿Por qué pensar si alguien lo hace o no lo hace? Hazlo tú. Hazlo para el Señor. Hazlo para el Señor. En tercer lugar,
La obra del Señor debe hacerse con gozo. Los que hacen la obra de Dios deben hacerla con gran entusiasmo, como el versículo 20. Después de él, Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor, o sea, ellos estaban trabajando con gozo. ¿Te imaginas el sol? Y ellos no tenían catapilas. Que ahí, rueda, que acá, poquito aquí. No. Tenían que construir todo para construir el muro. Pero aún así, dice que con todo fervor restauró otro tramo. Le pidieron 1 milla y caminó 2. Los que hacen la obra de Dios deben estar dispuestos a hacer más que lo mínimo. No es que a mí me escogieron para hacer esto en la iglesia, ya. De aquí no me levanto ni nadie me para. Esto no me lo quita nadie. Así somos muchas veces. En cuarto lugar, la obra del Señor es digna de una buena organización. El que dirige la organización de los miembros debe reconocer que cada uno participa como un voluntario. Todo el capítulo 3 eran voluntarios. Cada voluntario debe aceptar asignaciones según sus dones, talentos y llamados, bajo la dirección del organizador. ¿Por qué somos tan renuentes a cuando alguien nos manda a hacer algo y decimos, no, es que yo no tengo ese don? ¿Será que es cierto o será una justificación para no servir? Y como solo tengo media hora, hermanos, y faltan 3 minutos, en conclusión, cualquier aspecto que la obra de Dios, mis hermanos, es digno de una buena planificación y una ejecución efectiva. Esto es especialmente importante para una iglesia neotestamentaria, tal como lo dijo el apóstol Pablo. Él, o sea, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia en Colosenses capítulo 1, versículo 18. La iglesia es como un cuerpo humano, con Jesús como la cabeza. Todos debemos trabajar en armonía uno junto al otro y todos en armonía con Jesucristo. Pero la pregunta que te quiero dejar esta noche para que medites y apliques a tu vida es, ¿cómo le estás sirviendo al Señor en su obra? ¿Cómo, de qué manera le estás sirviendo al Señor en su obra? Si bien nuestra firme fortaleza es Cristo, no dependemos de un muro físico. Tenemos lo suficiente en esta vida y es Él mismo y nos ha dejado su bendita palabra para ser guiados. Ese es el fundamento. Su propia palabra es el fundamento. Nosotros, la iglesia, somos solamente columna y baluarte de la verdad, de esa palabra que Él nos ha dejado como muro, como defensa, como fundamento, como protección. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a tener esa disposición que tuvo este pueblo al construir el muro que necesitaba, a caminar juntos, a amarnos los unos a los otros, a estar pendientes con un corazón sincero los unos de los otros y que en todo, mis hermanos, podamos descansar en nuestra única fortaleza y no son los muros que estaban construyendo estos hombres, nuestra única fortaleza, la única y suficiente que tenemos y es nuestro gran Redentor, es nuestro bendito Señor Jesucristo. A Él acudimos cada vez que estamos débiles. Nosotros no necesitamos tener muros físicos, nosotros tenemos al Cristo resucitado y Él es nuestra fortaleza. Él no nos fortalece, sino que Él es nuestra fortaleza. El Espíritu Santo nos lleva a Él. Él es nuestro muro, Él es nuestra fortaleza, mis hermanos. Amén.